Las plantas silvestres son unas grandes desconocidas en la ciudad. Pocas veces nos fijamos en sus colores o en su verdor, a no ser en momentos tan decisivos como fue el confinamiento, cuando su presencia fue una alegría en esos paseos silvestres que dábamos. Entender cómo son capaces de crecer en lugares tan austeros, en lugares con tan poca agua, con tan poca tierra, incluso con ninguna disponibilidad de tierra, en principio puede parecer un misterio, pero tiene una interpretación relativamente sencilla. Todas estas plantas, en el pasado, empezaron a crecer y se adaptaron a los lugares que tenían grandes movimientos, como por ejemplo los entornos de la ribera, donde las crecidas derruían las partes de las orillas, quedaban limpias y eran los lugares donde estas plantas iban a crecer con facilidad. O en un desplazamiento de ladera, en una montaña o en la sierra, en el que el terreno queda libre y se convierte en un lugar, en un hábitat muy propio para ellas, que son capaces de crecer en plazos de tiempo muy cortos, con gran profusión y en bastante altura. Eso es lo que han aprendido a lo largo de la evolución y en este momento lo hacen en nuestros entornos ciudadanos, porque son los lugares que más dinamicidad tienen entre obras, levantamientos de aceras, intervenciones distintas, y esa es la búsqueda que ellos hacen, los lugares inestables, los lugares discontinuos, los hábitats temporales. Son decenas las especies que nos podemos encontrar creciendo de manera espontánea en la ciudad. Un corto paseo nos va a permitir descubrir que en menos de 100 metros puedan existir más de 20 especies distintas. Y una de ellas, quizás la más llamativa, junto con la amapola, son las malvas. Este color tan intenso, con esta tonalidad y esta luminosidad, siempre atrapa la mirada, y lo que muchas veces no sabemos es que el color malva, al que denominamos así, recibe su nombre de la propia flor, es decir, es la flor la que da nombre al color. Y es en 1856 cuando se consigue sintetizar por primera vez de forma artificial este color, a partir de un derivado del carbón. Fue en un laboratorio del investigador alemán Hofmann, donde buscando un remedio para la malaria y el paludismo, en el intento de encontrar el principio de la quinina, que aparece la malveína, el pigmento que da color a la planta, de manera totalmente casual. Enseguida este color se pone de moda, enamora a toda la sociedad, y la década de 1860 se convierte en la década del malva. Fue tal el éxito que hasta la reina Victoria fue a la boda de su hija con un gran vestido malva, tratando de alguna manera de reconocer las bondades de este color. Las plantas encierran un montón de historias y esta es una de ellas. Si nos fijamos, tiene 5 pétalos donde siempre va a haber reposado unos granos de polen, y todos hemos consumido de pequeños sus semillas, estos pampanillos, que además cuando les da el agua se convierten en gelatinosos, lo cual les va a permitir pegarse al pelo de cualquier animal y conseguir desplazarse. Hay que pararse a mirar, hay que pararse a contemplar todas y cada una de las formas que esconde esta especie en estos arriates, en estos rincones totalmente naturales que la ciudad nos ofrece en cada paseo. Dentro del gran conjunto de bellezas que acompañan estos paseos, nos encontramos con el gordolobo. Fijaros que está creciendo en un lugar insólito, al pie de esta farola, y es una de las plantas que nos llevan acompañando en la historia desde hace muchísimos siglos. En el pasado y relativamente reciente se ha utilizado en los pueblos de la sierra, en los pueblos de la dehesa salmantina, para pescar. Las hojas se machacaban y se colocaban en los cauces de los ríos, intoxicando a los peces que salían a flote, se quedaban, como dicen ellos, tortoleando en la superficie y se recogían para poderlos consumir. Es una especie que en 2 años llega a alcanzar un desarrollo extraordinario, puede superar la altura de una persona y comienza teniendo una roseta basal, una gran superficie de hojas que se disponen de una manera ordenada para que a todas les llegue la luz de manera equitativa,
y al segundo año va a desarrollar esta vara florida con esta coloración amarilla tan intensa que tapiza de pétalos cada una de las arceras. El nombre científico, Verbascum, ha dado nombre a un verbo, al verbo enverbescar, que significa literalmente el envenenar ciertamente esos arroyos que comentaba para poder utilizar la planta como ictiotóxico, como sustancia que adormecía los peces y permitía pescarlos con facilidad. Todas estas especies se terminan llamando coloquialmente malas hierbas, quizás una acepción desafortunada. Podemos dividirlas en tres grupos: las que crecen en los cultivos sin que lo deseemos, esas malas hierbas, que se llamarían arbenses. Tendríamos también las que crecen al pie de los caminos, al pie de las vías del tren, que serían las viarias, las que crecen al lado de las vías en sentido amplio. Y tendríamos por último las ruderales, todas aquellas que crecen asociadas a las construcciones, sean del medio rural o sean ya de la ciudad. Lo que sí debemos hacer es elegir cómo queremos que sean nuestras calles, cómo queremos que sean nuestros paseos, y una imagen creo que bastante testimonial es la diferencia entre esa desnudez y esta profusión de color. Ahí es donde tenemos que empezar a tomar decisiones. Viendo esta reseda que crece en la pared, uno se pregunta de dónde saca el alimento, de dónde saca los nutrientes. Parece increíble que encastrada dentro de las grietas de este mampuesto antiguo todavía exista cierto sustento e incluso le pueda llegar el agua durante el año. Esta planta, que comentaba su nombre, la reseda lútea, presenta, como veis, unos racimos florales alargados. Se llaman inflorescencias porque tienen más de una flor, se disponen de esta forma, y es muy llamativa su floración de tinte amarillo, de ahí el nombre de lútea, que es lo que nos está contando. Hemos empleado sus raíces para teñir de amarillo tejidos y lanas. Se empleaban durante varias horas en cocimiento para después dejarlo enfriar a lo largo de 12 horas, y es tras ese proceso cuando se introduce en ese agua las lanas a teñir y se empiezan a imprimir, se empiezan a impregnar de sus pigmentos. Esta circunstancia nos puede ayudar a entender por qué muchas plantas nos siguen acompañando a día de hoy, y es porque han tenido varias funciones a lo largo de la historia, y eso implica que su proximidad sea constante, es flora cercana, como muchas de las que vamos a estar viendo a lo largo de este recorrido. Un lugar tan reducido para crecer como es la junta, la finísima junta que separa estas dos baldosas de granito, es el escenario escogido por esta planta, la sagina apétala, que su nombre nos viene a contar que sus flores carecen de pétalos. Este pequeño rincón termina pasando desapercibido para el viandante porque supone simplemente un píxel verde en el conjunto del gris que vamos pisando. La adaptación que es capaz de desarrollar para vivir, para tener todo su ciclo vital encajado en este lugar, es extraordinario. Si midiéramos la temperatura de esta baldosa, cuando la temperatura ambiente es de 30 grados, la baldosa estaría a 52 grados centígrados, pero la planta estaría a unos 20-22 grados, es decir, en solo este espacio es capaz de reducir la temperatura del entorno en 30 grados. Esa es una de las bondades de esta planta, de tal manera que si tuviéramos pavimentos permeables con alveolos, el hecho de que esté presente va a reducir altísimamente la temperatura del suelo. Y hay que fijarse en un detalle, y es capaz de acumular bastante humedad debajo de su cuerpo, que va a ir desprendiendo poco a poco, y tan importante como reducir la temperatura en las ciudades es aumentar la humedad relativa. Es lo que nos va a permitir
que las enfermedades cardiorrespiratorias se mantengan fuera de estos entornos de islas de calor que estamos sufriendo en este clima cambiado. Quizás la belleza de calles y aceras lleve el nombre de la amapola. Nunca pasa desapercibida con este rojo tan intenso, y además siempre tiene este movimiento constante a poco que se mueva el aire, y que hace que le nombren en algunos lugares de España como hierbaviento. Cuando sopla el viento, estas cabezas maduras van a ser capaces de dispersar las semillas, y cada una de ellas es capaz de acumular más de 1.300 unidades, todo un alarde de dispersión. Si pudiéramos ver cada una de estas semillas a 25 aumentos, es decir, con una gran lente, veríamos que su forma es semejante a las de las pelotas de golf, las bolas de golf. Tienen esa forma llena de coqueras, de alveolos, pues están diseñadas para estar siempre dispersándose por el viento. Esos alveolos, esas coqueras, le permiten avanzar grandes distancias simplemente impulsadas por el aire. Todas las semillas que presentan este tipo de diseño están especializadas en volar a través de los espacios abiertos y conseguir crecer más allá de donde está la planta madre. Este rojo intenso, este rojo sangre, tiene una simbología muy marcada dentro de la cultura europea, pues es el recuerdo de los caídos en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada una de las grandes y tristes batallas, un teniente inglés perdió a todo su batallón, un joven batallón, que tuvo que enterrar en un gran campo de cruces blancas. Cuando volvió, ese campo estaba completamente enrojado por las miles de amapolas que habían crecido en aquellos territorios completamente removidos. La amapola se convierte en la solapa, en el símbolo del recuerdo de aquellos que no volvieron, y así ha ido sucediendo en cada una de las guerras. Pensar que la belleza trae tantos recuerdos nos ayuda a entender la importancia de seguirlas viendo en nuestras calles, en los baldíos, sobre todo también en nuestros campos de cultivo, porque lo que nos está contando es que ese terreno todavía está sano, que puede seguir dando de comer su polen a cientos o a miles de insectos, de abejorros y de sírfidos, con lo que va a ser un indicador de la calidad ambiental de los lugares donde vivimos. Si quisiéramos encontrar un trébol de 4 hojas, tendríamos que ejercer la paciencia en grado extremo, porque solo uno de cada 5.000 presenta esos 4 foliolos. Pero si buscáramos uno de 5, aún sería más ese ejercicio, porque solo uno de cada 25.000 presenta este aspecto. Estas hojillas que vemos con esas manchas blancas nos anuncian que estamos ante el trébol blanco, uno de los tréboles que crece de manera más profusa, cubriendo, tapizando amplias zonas de los céspedes y dándole una alegría al verde, cambiando ese pulido continuo y aportando estas pinceladas de blanco. Estas máculas, estas manchas blancas que desarrolla en sus hojas, no son más que espacios de aire, espacios de separación que marcan solo esa patina de color. Sorprende que el trébol pueda tener la capacidad de fijar nitrógeno, pero no es realmente él, lo está haciendo el conjunto de bacterias que viven asociadas a sus raíces y que le están aportando este gran abono que le ayuda a desarrollarse. Su capacidad para extenderse se debe fundamentalmente a que el crecimiento se desarrolla gracias a los tallos subterráneos, que cada vez van avanzando más y terminan cubriendo grandes extensiones.
Las flores son unas grandes atractoras de los polinizadores. Tal es así que abren sus estambres, abren sus anteras antes de que salga el sol, para que una vez que el sol empieza a calentar el entorno, el polen ya esté disponible por completo de cara a los insectos. Si cubriéramos con una red el conjunto de las flores que impidiera el paso de los polinizadores, solo el 10% de las semillas serían fértiles, lo cual ya nos está contando la importancia que desarrollan estos pequeños seres a las que muchas veces les miramos con cierto gesto refractario, con cierto rechazo. La convivencia de estas plantas silvestres en los jardines es una necesidad para que todo el conjunto de la infraestructura verde de una ciudad funcione de manera coordinada y de manera eficiente. Cuantas más plantas silvestres utilicemos en la jardinería, mejor van a funcionar las zonas verdes, más resilientes y más resistentes van a ser a los periodos de sequía, a la falta de humedad en el entorno y a estas grandes insolaciones, estas grandes temperaturas que estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo. Cuando veamos el hinojo en nuestra ciudad, tenemos que pensar en 3 especies: en la mariposa de colas de golondrina, en el zorzal común y en los caracoles que tanto abundan en la humedad. ¿Y por qué cuento esto? La mariposa de cola de golondrina desarrolla todo su ciclo encima de esta planta. Pone los huevos, de ahí van a salir las larvas y en el momento que pupa empieza a desarrollarse posteriormente la belleza de sus alas. Los caracoles están encantados de subirse a las puntas de los hinojos, sobre todo cuando ya están secos, y solearse, aun cuando a la vez también aprovechan su savia en el recorrido que van haciendo a lo largo de los tallos. Y los zorzales son unos grandes amantes de los caracoles, pero desde el punto de vista gastronómico. Se alimentan en gran medida de esta especie y van a atraparlos en estos entornos de tal manera que muchas veces vamos a encontrar todo el conchero, todas las partes rotas del caparazón al pie del propio hinojo, siendo un reflejo, un rastro de que por ahí ha pasado por lo menos uno de sus ejemplares. Con lo que si queremos seguir teniendo el canto del zorzal, si queremos seguir viendo los vuelos de las mariposas de cola de golondrina y si nos gusta ver las espirales de los caracoles, será bueno que introduzcamos esta especie en nuestras zonas verdes. A mayores siempre van a producir un agradable aroma, un perfecto fulgor. En cualquiera de nuestras calles nos podemos encontrar a la verdolaga, esta planta carnosa que en sus inicios, en sus comienzos, presenta este aspecto completamente rojizo, ya que es una manera que tiene, mediante ese color, de protegerse de los rayos solares. Es un protector solar. A medida que crece va engrosando su cuerpo, va engrosando sus formas, pero siempre tiene una alta capacidad de adaptación a las condiciones extremas de sequía. De tal manera que si no llueve, se va a quedar atrincherada, va a reducir todas sus estructuras y va a esperar a los periodos de mayor pluviometría para empezar a desarrollarse. Una vez que empieza a llover, va a acumular toda esa agua fundamentalmente en sus hojas, que son capaces de ocupar el 90% de su espacio con el propio agua. Esta circunstancia la convierte en una planta crasa que es muy grata al paladar. Se ha cultivado en el pasado, de ahí que nos la encontremos con frecuencia en todos los huertos. Bien lo sabrán los cultivadores de los huertos urbanos de Salamanca. Se extiende en grandes superficies en la huerta. Y es que en el pasado sirvió de verdura de cocimiento o también de ensalada. De hecho, en Portugal sigue siendo una hortaliza que no solo se siembra, no solo se cultiva, sino que también se vende. Esa capacidad que tiene de ubicarse casi en cualquier sitio está debida no solo a esta estrategia de adaptación a los lugares, sino que es capaz de producir más de 200.000 semillas cada una de las plantas al año. Creo que cuando la veamos en nuestros huertos urbanos, quizás sabiendo ese sabor que tienen y que está utilizada
por los más grandes cocineros en la actualidad, nos vaya a permitir el tener otra visión de la planta con un recorrido culinario más amplio de lo esperado. Los alcorques son estos espacios habilitados para que el árbol pueda no solo recibir agua de la lluvia, sino que sus raíces puedan respirar. De ahí la importancia de que estos alcorques sean lo más amplios posibles. Al tener tierra disponible se convierten en auténticas islas, pequeñas islas de diversidad vegetal, ya que las plantas con esta actividad y esta visión tan dinámica de los espacios son capaces de cubrirlas por completo y generar pequeños jardines que además aportan bastante belleza. Como veis, tenemos aquí especies como las achicorias y las ternillas, tenemos el diente de león, tenemos las correhuelas que están aquí escondidas y se comportan como reptantes. Quizás sea el diente de león la que más nos llama a la mirada. Tiene este conjunto de flores amarillas, todo lo que vemos es un conjunto de 160-180 flores, no es una única flor, lo que facilita a los polinizadores el poderse mover por el conjunto del capítulo. Produce estas semillas que todos conocemos y que soplamos para su dispersión, y tiene una singularidad, y es que es capaz de producir ejemplares genéticamente iguales a este, es decir, se puede reproducir sin que tenga necesidad de polinizarse, de tal manera que el clon que aparece es capaz de ocupar los lugares con las mismas estrategias, exactamente las mismas que la planta madre, y ese entorno distinto en el que está cayendo la nueva semilla va a tener la disponibilidad de recursos para poderse adaptar. Es muy necesario el tomarse los alcorques como zonas necesarias de ajardinamiento y dejar a las flores silvestres, a la vegetación autóctona, que crezca libremente para poder cumplir una función, por lo pronto, de evitar la transpiración del agua, la evapotranspiración que queda en el alcorque, y a la vez embellecer también estos rincones que si no quedarían desnudos. Los muros aparentemente son poco atractivos para la vegetación. Todos conocemos la hiedra, una de esas plantas trepadoras que va cubriendo las piedras, los mampuestos, los ladrillos, pero poco conocemos de la rubia peregrina. Es esta hermosura de planta reptante que cuando encuentra un muro va a ser capaz de trepar por él, dado que sus pequeñas hojas tienen una serie de ganchos que se van a ir ajustando a los pequeños resaltes de la roca, y así va a poder quedar totalmente adherida al conjunto de la pared. Pero cuando no encuentra esa pared, su comportamiento reptante va a ir tapizando, va a ir recorriendo el suelo y va a cubrir grandes extensiones. Aquí el alimento es escaso al estar siempre entre roca y cemento, pero en el momento en que ya encuentra tierra, que hay zonas abiertas, termina generando unos setos de grandes dimensiones. Es una planta muy interesante para restaurar espacios perdidos, para utilizarla en jardinería, cubriendo fachadas o cubriendo suelos. Y además tenemos aprendizajes muy interesantes sobre esta planta, ya que podemos ver cerca de sus hojas que siempre hay una connivencia entre pulgones y hormigas. Unas están alimentándose de la savia y las otras están alimentándose de los jugos de los propios pulgones. Es una cooperación en la que unos protegen a otros de cara a tener una comunidad en el conjunto de la planta. No debemos olvidar las altas capacidades que tienen estas plantas silvestres para adaptarse a los entornos tan duros como son las ciudades. Seguramente la margarita es una de las flores más conocidas, junto con la amapola o los dientes de león. Poder ver una de ellas a la lupa nos va a sorprender, porque realmente no estamos viendo una única flor, estamos viendo un conjunto muy grande de flores, un grupo de ellas amarillas en el interior, en esa yema, que se llaman flósculos y son tubulares, y otro conjunto de flores planas, blanquecinas, que tienen ese hermoso nombre de lígulas. Aquí está cubriendo todo este césped
muchas veces la vamos a ver también de manera relicta en entornos menos fértiles, pero lo que no hay duda es que tiene una belleza absoluta. Es de las que se puede reproducir sola e incluso puede avanzar con los tallos subterráneos, de ahí que vaya abriendo toda su extensión y va buscando la luz, con lo cual en los días de sol va a estar abierta y a medida que atardece y perdemos la luz se va cerrando, incluso si llueve va a cerrar por completo todo este conjunto de flores blancas para quedar en el interior protegidas. Poderlo ver en aumento a través de un cuaderno de campo nos hace tener una idea de los grandes secretos que terminan escondiendo flores que vemos de manera habitual y que hasta que no le metemos una lupa y un gran aumento no somos conscientes también de la estética del diseño que terminan encerrando. Junto a este jaramago que termina siempre ofreciéndonos su mejor paisaje en las cunetas de la ciudad y alrededor, cerramos este diálogo con las plantas de ciudad, con la flora urbana, en la que hemos podido conocer un minúsculo apartado de todo aquello que nos ofrecen. Fijaros cómo hemos visto que son capaces de atemperar los grados centígrados, ser reservorios de humedad con toda la bondad que ello supone, y creo que debemos pensar, debemos valorar su uso en jardinería, ya que son las plantas que mejor están adaptadas a este rincón, a este espacio de Castilla y León que es Salamanca, de la flora más amplia de la que existe en la ciudad. Y quizás nos debamos plantear qué beneficios medicinales están asociados a su presencia. El hecho de que disfrutáramos de toda su hermosura al salir del confinamiento, el hecho de que saliéramos del confinamiento y nos encontráramos con su hermosura, fue ya per se un beneficio psicológico. Una pregunta que puede quedar en el aire siempre es si no estarán encerradas en cada una de estas plantas, o al menos en alguna de ellas, el principio medicinal que nos puede salvar de la próxima pandemia.